¿Qué onda, mi hermosa gente? Yo soy Grayer y espero que estén pasando un muy buen día. Hoy les traigo el resumen del capítulo 122 de Tensei Chitara Slata Dandaken, el cual estará adaptando los acontecimientos del volumen 25 y a su vez también está de lo que se adapta en el anime en este caso. Y si me preguntara algunos, Graver, ¿qué es una novela ligera? Tranquilo, my bro, esto lo expliqué en el primer video. Así que puedes ir rapidito, corre y lo ves, que aquí te espero. Y si ya llegaste, déjame decirte que antes de empezar este hermoso resumen le vamos a dar las gracias y vamos a ver esta hermosa portada que nos trajo Dragon no Fansub, junto con los nombres que aparecen en que hicieron posible este manga. Y sin más dilataciones, comencemos. Abrimos este resumen con un vistazo al mapa de Tensei Chitara Slime Dataken, donde el chismorreo principal gira en torno al Consejo del Oeste, el cual es algo así como una especie de Unión Europea pero con más magia y espada y menos burocracia. Y esta alianza nacida de las naciones que rodean el bosque de Yura es el punto de reunión de la crema política, donde cada mes los representantes de cada nación se daban una cita en Ingracia. Y no es solamente para echar cuentos de viejo o ponerse al tanto de los chismes, o para ver quién tiene el sombrero más grande, aunque creo que de verdad debe haber algo de eso por ahí. Sino también para ayudarse mutuamente, proteger los intereses de la humanidad, tomar decisiones contra los monstruos y desastres naturales. Pero justo en ese momento, la sala del consejo se había convertido en un gallinero de proporciones épicas. Los miembros estaban discutiendo si darle un asiento a Tempe en su prestigioso club, haciendo que las opiniones se dividieran como el mar rojo. Algunos querían aceptarlo a toda costa y jalarle bola para que sea su amigo. Otros estaban más cagados de miedo que una monja en casa satánica, temiendo que le lanzaran a Beldoran encima si hacían enojar a Rimuru. Y el último grupo, con la realidad bien alterada y seguro que se fumó algo bien pesado, empezó a afirmar que Rimuru no tenía tanto poder. A lo cual otro consejero, con la paciencia ya al límite, le preguntó si estaba loco o le lanzaba flores a los dragones. Porque si eso fuera verdad, ¿cómo explicaría el empate que tuvo con Hinata? Quien por cierto estaba más tranquila en el medio del griterío de ese pocote vestuario, que más bien parecía que estuviera en un spa. Y en medio de tantos viejos chismosos, uno se alzó proponiendo que deberían tomar en cuenta a Rimuru por lo que había demostrado. Mientras tanto que por otro lado Hinata ya estaba mamada de escuchar tanta pendeja y ver que solo hablaban en círculo sin llegar a ningún lado. Después de todo era difícil tomar una decisión clara sin conocer a nuestro slime. Pero para bien, otro viejo habló y les recordó las declaraciones de formar relaciones amistosas de Rimuru, llegando a la brillante conclusión de que deberían llevarle regalo y no cometer la misma pendejada que Falmo. Dios, por fin alguien que utiliza el cerebro. Pero ni con esa el show de los monos de circo se detenía. Todas esas cuerdas de chango seguían empeñados en jugarle al vivo a Rimuru. Y a pesar de que había otros que estaban en contra de semejante estupidez, los restantes preferían confiar en los rumores del duque Meuse, y así poder devolverle el golpe sin necesidad de hacerlo con violencia, porque no sabían las verdaderas intenciones de Rimuru. Y si no fuera suficiente tanta locura junta, sale otro del más allá proponiendo utilizar a nuestro slime. Y yo que pensaba que Juan era el único pendejo, pero estos están en una categoría súper elevada. Y mami Hinata, ya mamá de tanta caca junta y con los nervios de punta, llegó a una conclusión más clara que el agua. Y esa era que las verdaderas garrapatas eran los consejeros de las grandes naciones, los cuales tomaban decisiones con poca información y querían llevar a todos al mismo camino. Y justo cuando el ambiente no podía ser más tenso, Juan, para aportar su pequeño granito de arena, soltó la primicia, dejando que los demás consejeros quedaran como simios que ven por primera vez su reflejo. Y la bomba que soltó Johan tuvo el efecto deseado, porque un silencio sepulcral se apoderó de la sala seguido de un caos total, porque los consejeros no podían creer lo que acababan de escuchar del príncipe Rostía. Porque según los informes, el ejército del Imperio Oriental Unido, llamado Nascanarium Ulmeria, creo que lo dije bien, ¿no? Pero en fin, el punto era que estaban haciendo ejercicios militares con más frecuencia. Es decir, que se estaban preparando para los putazos. Y los consejeros con los pelos en punta estaban más alarmados que nunca. Pues ese imperio no solo era un monstruo militar, sino que tenía un historial y una fama de aumentar su tamaño a base de la conquista de naciones más pequeñas. Y para calmar el gallinero loco que se había vuelto a armar, Johan con un par de huevos prestados les pidió que aguantaran el chorro, que él en ningún momento había mencionado algún ataque. Pero de nada les sirvió porque una vieja histérica saltó como si lo hubieran pisado, diciendo que no se calmarían nada. Se habían quedado sin Falmo y sin su ayuda, ¿qué carrizo harían las demás naciones pequeñas?
pues ni de chiste ni de joda podrían con aquel imperio. A lo cual Johan irónicamente entre gritos mencionó que gritar no era la solución y que la unión hace la fuerza. Y tomando la palabra el conde Gabán, que por cierto era el consejero del reino de Ingracia, les dijo que el consejo estaba para brindar ayuda y que las gallinas deberían callarse y prestar atención, haciendo que Johan se aliviara y le diera las gracias con una mirada. Pero Gabán no se detuvo ahí, sino que también soltó la obviedad del día, pero que en ese momento era necesario, y era que el imperio aún no atacaría, porque ni pendejos que fueran. Porque si antes el bosque de Yura era peligroso, ahora imagínense que Beldor está vivito y coleando. A lo cual otro genio de la obviedad preguntó que si tendrían que aliarse con el supuesto dragón malvado. Pero Gaban, como si estuviera sumando 2 más 2 para niños de kinder, comenzó a explicar que Rimuru, según los informes, había domado el dragón de la tormenta, ese mismo que ahora era rey demonio y que estaba buscando ser aceptado en el consejo. Después pidió confirmación de lo que estaba diciendo, no para saber si se había equivocado, sino para saber si los changos que tiene como compañeros estaban entendiendo lo que él quería decir. Y después que entendieron, muchos se vieron iluminados, como si le hubieran dado la fórmula del acelerador de partículas. Y ya por fin, sabiendo lo que tenían que hacer, el poco de momias vivientes dejaron sus peleas y decidieron unirse en un frente unido. Y con todo más claro que le hago la sugerencia de extender la invitación a Tempe fue sometida a votación. Y claro, todo eso de la mano del presidente del consejo, el mismo que había estado muy callado. ¿Será porque no tiene un pelo de tonto? Y después de unas votaciones que estoy seguro que fueron más largas que un día sin café con pan, la mayoría de los miembros del consejo acordaron en reconocer a Tempest como un aliado. Pero ojo, no sin antes confirmar las intenciones de Rimuru y seguramente hacer algunas de sus jugadas como las viejas ratas que son. Y pautando una nueva reunión para los procedimientos, dieron por terminada esa reunión. Por otra parte, para Mami Hinata, que estaba aliviada de que el circo llamado consejo se acabara, empezó a cuestionar el hecho de que utilizaran la amenaza del imperio para que la sesión fuera a donde ellos quisieran, quedando muy disgustada por cómo la nobleza de las grandes naciones hacían sus negocios. También mencionó que si de verdad el imperio quisiera atacar tendría que primero pasar por la alianza que hizo Tempest con Duargon, y que si esa unión no existiera otro gallo cantaría, y que en vez de estar preguntando y hablando estupideces deberían rogarle a ella que los proteja de Rimuru por si las moscas lo hacen volver crazy. Y como si no fuera suficiente lidiar con tantas ratas juntas, a Hinata le cayó de sorpresa Elgri, el primer príncipe de Ingracia. Exactamente el mismo tipo de noble que ya no quería ver en lo que le quedaba de vida, y que ahora tenía que ser cuidadosa para no armar un lío internacional. Y sin más opción, Hinata se envió envuelta en otra reunión, así que preparándose para cualquier pendejada que le iban a preguntar, ella se adelantó a preguntar qué carrizo quería el príncipe. A lo cual este ni corto ni perezoso le solicitó su ayuda para poner a prueba a Rimuru en la próxima reunión del consejo. Después de todo, según él, necesitaban que cumpliera su deber y ver si nuestro slime los escucharía. La verdad yo no sé dónde salen estos cabezas huecas o qué tipo de hierba verde se estarán metiendo. Y de paso el muy payaso, muy relajado, le quería echar la responsabilidad a Hinata, como si fuera un privilegio de la más alta categoría, mencionando que si en algún momento Rimuru decide hacer un show, que es menos lo que se merecen por estar haciendo tanta pendejada, Hinata sería su seguridad. Bueno, sin contar esa pose que parecía más de princesa que de príncipe. Pero mami Hinata, que no se chupaba el dedo, preguntó por qué debería hacer tal cosa, así sugiriendo que ellos mismos corran con las consecuencias de sus cagadas, porque si no así la vida sería un jamón. A lo cual el príncipe con aires de princesa empezó a explicar que Hinata era la mujer más fuerte, la más chingona, la líder de los paladines, la confidente de Dios y el caballero en jefe de la guardia imperial. El diablo, weón, yo luchando para graduarme de licenciado y Hinata con solo caerse a coñazo todos los días ya tiene un montón de títulos. Pero en fin, la hipotenusa. Pero el caso es que Elgri mencionó que Hinata era la caballota mayor y que no tiene igual, que con su ayuda podrían revelar las inexistentes malas intenciones de Rimuru. Pero rápidamente mami Hinata le cortó la sala a este mamarracho, mencionando que su idea no solo era mala, sino que era estúpida. Y si ella peleara nuevamente con Rimuru no había garantía de que ella ganara. Y como si no fuera suficiente, sale otro pendejo del más allá con esa actitud de que quiere quedarse sin dientes, haciendo pasar a Hinata frente al príncipe Elric como una niña mansa y débil. Prácticamente la están llamando crédula por enamorarse de una fachada, para luego terminar mencionando que es una orden, como si ellos fueran jefe de Hinata. A estos tipos de verdad les quiere la vida, o es que andan en busca de que se la quite. Pero mami Hinata, como toda una caballota y la patrona, los mandó a comerse un cerro completo de un plato típico de Perú, mencionándoles también que el imperio de Ruberius había hecho un pacto con Tempe, para luego terminar y devolverles la amenaza.
Tomen, rescaten, golpe por el ojete, desgraciados. Hinata también les recomendó que si no querían ir a jugar fútbol con Maradona, que se estuvieran de cabrear a Rimuru. Pero el príncipe tan princesa no tenía ni puta idea de lo que se estaba metiendo, y con su actitud de mamón preguntó si le están dando órdenes. Pues obvio, baby, Hinata va a ayudar, pero va a ayudar a Rimuru a que no pise semejante trozo de caca. También mencionando que si de verdad tenían unas verdaderas razones para hacer una propuesta oficial, que lo deberían hacer también por los métodos adecuados, y que dejaran de estar lloriqueando como unos mocosos malcriados, pues ella confía en nuestro online. Y dándose la vuelta, nuestra mami Hinata se marchó de aquella sala exudando un aura de mil y con un flow de patrona empoderada, mientras que en la cabeza del príncipe, que era más bien princesa, era el momento perfecto para atacar a Rimuru, sin saber que su plan no se iban a dar, que nada le iba a funcionar, mejor dicho. Por otro lado, mami Hinata también estaba pensando en las posibilidades de una alianza entre el príncipe y las ratas del consejo. Y por fin, después de tantas reuniones, estupideces y presentaciones de las diferentes clases de ratas y pendejos, pasamos a ver la presentación de este hermoso capítulo, donde vemos a Rimuru junto a Benimaru, Sobi y nuestra hermosa princesa Chuna en un panel que más bien parecía una presentación de una fotografía de vacaciones. Y con ese mismo ambiente de todo chill, pasamos al siguiente panel, donde vemos que nuestro grupo entra a una tienda de ropa, quedando Shuna completamente encantada por las prendas que veía. A lo cual nuestro slime, como todo un caballero, se ofreció a pagar todo, como agradecimiento por su trabajo, y también extendiéndole la oferta a Benimaru y a Zoe. Y mientras que Rimuru armaba su shopping con sus subordinados, nos cuenta que al recibir la invitación del consejo, armó su equipo para el viaje, dejando a Trashon porque lamentablemente nuestro bombón era muy explosiva para estar entre los humanos, y los demás estaban ocupados. Bueno, también Shuna estaba ocupada, pero ella merecía una recompensa muy buena. Bueno, sin contar que nuestro Elaine se estaba divirtiendo a costa de Benimaru. La primera en cambiarse fue Shuna, que salió con un flow angelical divino, digna de una princesa. Y verla con su atuendo de doncella es una cosa, pero verla vestida informal no joda, 1000 de 10. Luego salieron Benimaru y Zoe, ganándose rápidamente los halagos de Rimuru, que por dentro se estaba muriendo de la rechera y maldiciendo la suerte que tienen esos dos, porque todos los que se colocan les queda bien. Y ya tocándole su turno de escoger su outfit, Rimuru quiso aprovechar la ocasión para enseñarles a sus subordinados cómo se debe escoger un atuendo formal, elegante, rápido y preciso. Así que se dirigió hacia el sastre, mientras que Benimaru y Zoe tenían un mal presentimiento. Y una vez bien cambiado y emperifollado, Rimuru junto a sus subordinados se fueron a tomar un café, eligiendo el lugar que antes era de Yoshi y que ahora estaba a cargo de su ex alumno. Y al entregarle su café con una amargura perfecta para un adulto, nuestro slime, como todo un macho pecho peludo, lomo plateado, que habría hecho, le echó un poquito de leche y azúcar para crear la mezcla perfecta. Pero antes de que Rimuru terminara la frase, Hinata le cayó del cielo mencionando que el café con leche no es de muy adultos. A lo cual Rimuru, indignado de que Hinata le arruinara el momento, le reclamó. A lo cual mami Hinata replicó que era imposible, pues era difícil tomarlo en serio con ese atuendo tan adorable. Y al darse cuenta de cómo estaba vestido, nuestro slime explotó en una rabieta dirigido al vendedor que lo había llevado a la sección de niños. Después de la burla hacia Rimuru, Hinata se pidió un té, y tras una pequeña información de Zoe, pusieron una barrera antichismoso para saber la información sobre quién estaba detrás del duque Mause. Pero para sorpresa de todos, al duque lo habían estado campeando desde hace rato, y con una magia de presuntamente a largo alcance lo habían enviado con Dieguito Maradona. Y lo peor es que no había logrado ver quién había lanzado dicha magia. Y aunque Zoe había estado vigilando al duque constantemente, este en un momento dado había caído como un saco de papas al suelo, muerto mucho antes de que el Olmi pudiera acercarse, dejando como única pista un agujero en la cabeza del conde. A lo cual Rafael, en su modo detective, mencionó que era posible que descubrieran a Zoe y posiblemente desviaron al conde para que se quedara callado, dejando el dilema de cómo lo habían hecho. A lo cual Rimuru y Hinata, con una brillante en conjunto, llegaron a la conclusión de que fue un niño rata, que digo, un francotirador, dejando a Shun y a los demás con la duda de que Carrizo era un francotirador, y recordándole a Rimuru que en ese mundo no existía ese concepto. Pero Hinata se preguntó si era posible de que fuera un arma, pues Yuki tenía una, y con esa duda solo quedaba averiguar qué tipo de arma era. Y mientras Hinata y Rimuru tenían esas conversaciones, los subordinados de Rimuru estaban más perdidos que un ciego en un laberinto. Y viendo lo perdidos que estaban sus subordinados, Rimuru, a través de la comunicación de pensamientos, les mostró algunas imágenes de las armas, a lo cual las reacciones fueron muy diferentes entre cada uno. Benimaru no le dio importancia, como si no representara algún peligro para él. Zoe, por otro lado, la observó con cautela, pues representaba un peligro para su trabajo de guardaespaldas. Pero la reacción más divertida fue la de nuestra princesa Shuna, la cual ya estaba haciendo planes para replicar aquella arma. A lo cual Rafael soltó un dato crucial,
que era pequeñito pero pequeñito, y era que si una persona no sabía de un arma, era imposible que supiera lo que estaba pasando en medio de un tiroteo. Bueno, eso es solo ahí, porque yo conozco lugares donde hasta el más pendejo conoce el sonido de un tiroteo y sabe que no debería estar ahí. Pero para Rimuru fue de manera automática llegar al punto que su habilidad única le quería decir. Y ese era que si a alguien lo mandaban a jugar fútbol con Diego Maradona en el cielo, él sería el principal sospechoso solamente por estar cerca de la víctima. Y pensando que eso no debería pasar, Rimuru se dirigió a Souwei, pero este ya estaba listo, ya había decidido qué hacer para que Rimuru no fuera culpado. Y después de tomar todas las medidas habidas y por haber, Rimuru le preguntó a Hinata sobre el llamado que le hicieron a la reunión, a lo cual sin pelo en la lengua Mami Hinata le comentó a Rimuru que la resolución de la entrada de Tempest al consejo había sido aprobada, pero que en la reunión del día siguiente seguramente los viejos buitres querían hacerle un examen de preguntas y respuestas, dejando a Rimuru pensando que entrar al consejo era más fácil que aprenderse la tabla del 1. Sin embargo, Hinata mencionó que aunque fue aceptado aún no tenía el visto bueno y que estuviera pilas porque seguramente lo querían hacer imputar. Pero nuestro Slade le recordó a Hinata que él no era ningún favorito. Mas sin embargo, lo único que quería Hinata era que Rimuru no se descontrolara, pues también podría ser que Riverus quedara mal ante todos, ya que ahora tenían vínculos oficiales y contaba con su apoyo público. Pero nuestro pana Rimuru le pidió que se relajara y se peinara, pues a diferencia de ella, él sí sabía cómo lidiar con las situaciones de adultos. Lo cual no le hizo gracia a Hinata, pero demostró el punto de Rimuru. Por otro lado, a Rimuru le generaba desconfianza tantos lujos que le ofrecían, pero Hinata lo tranquilizó y le aseguró que seguramente Souwei había buscado información alguna. Y la verdad, Hinata estaba en lo cierto. Souwei ya sabía hasta de qué colores eran los calzones de cada viejo en el consejo, pero a pesar de eso pidió confirmación de Hinata, a lo cual esta afirmó que sí, que en verdad querían que Tempest fuera el escudo contra el Imperio Oriental, prácticamente queriendo que Tempest se volviera su mamá si en algún momento llegara a explotar la guerra. Pero para Rimuru la única nación que contaba con ese privilegio era Blumo, ya que tenían pacto de no agresión, a lo cual Rimuru afirmó las palabras de Benimaru, pero que no creía que tuvieran que preocuparse por el imperio, a lo cual Mami Hinata también llegó a la misma conclusión que él. Y ante la pregunta de Souwei de por qué pensaban así, nuestro Slade respondió con facilidad que solo habían 3 vías para conquistar las naciones occidentales. Podrían informar, tomar la ruta a través de las montañas de Canaan ubicadas en Duargon o marchar a través del bosque de Yura. Las rutas marinas eran un caso perdido, porque estaban llenas de monstruos muy peligrosos y un barco muy grande sería blanco fácil para recibir alguna paliza. Y la ruta de las montañas sería un dolor de bola marchar por esos lados, sin contar que sería un paisaje infernal debido a los nidos de dragones que habían por todos lados, y serían mandados directamente a un concierto de Michael Jackson antes que pudieran llegar a la conquista. Y por último el bosque de Yura, del cual Rimuru era el dueño, sin contar que contaba con el apoyo de Eldora. Y ahora que había regresado el imperio tendría que empezarlo 2 veces antes de cometer alguna pendejada. Además que con su estatus de rey demonio daba el plus para que congelara los movimientos de cualquier imperio. Pero para el pana Souwei esto no era un motivo de estar tranquilo, sino para investigar más a profundidad. Y comprendiendo el punto de Souwei, Rimuru sabía que era malo quedarse con los brazos cruzados, a lo cual Rafael mencionó que cuando lleguen nuevos datos se reevaluarían las ideas. Pero Mami Hinata mencionó que en realidad solo son unas pocas ratas del consejo lo que hicieron sonar las alarmas sobre el imperio, más como una tapadera para que la aceptación de Tempest en el consejo fuera más rápida. Pero también tomando en cuenta el punto de Souwei, Hinata se ofreció a investigar un poco más, aunque esto último dejó sorprendió a nuestro Slade, pues lo agarró fuera de base saber que Hinata desconfiaba hasta de sus mismos pensamientos, y también el hecho de que estuviera dispuesta a hacer algo por ellos. Pero antes de que Rimuru siguiera con su línea de pensamiento, Rafael le mencionó que tenía una sugerencia. Y en base a esa sugerencia, Rimuru le pidió a Hinata el favor de que echara un ojo a la estructura de Duargon, es decir, a la ciudad construida bajo la montaña, pues quería descartar cualquier otro tipo de ruta de invasión. Y aunque dudaba que con la presencia de Gazel algo así fuera posible, él quería estar pilas por si a las moscas. Y aunque para Hinata Rimuru actuaba de forma muy descuidada, no podía bajar la guardia, cosa que en realidad tiene toda la razón, porque se descuida y estará peleando por Shun y Shuna por el amor de nuestro Slade. Y ya terminada la mini reunión, Hinata se levantó para irse, mientras que Rimuru le agradecía por su ayuda. Pero antes de que la caballota Hinata se fuera, esta le recordó a nuestro Slade que en el consejo hay muchas ratas, que solo querían utilizarlo a él y a su ejército, así que por favor no se enojara contra él. A lo cual Rimuru con esa gran humildad le dice que se relaje y se peine y se tome un tresti, que a pesar de que el ambiente en el consejo fuera tenso, no se compararía nada al Walpurgis. Hinata también agregó que creía que algunos pendejos querían hacer alguna estupidez,
por lo cual sería mejor estar atento. Y entendiendo lo que le querían decir, Rimuru se quedó pensando que algo tuvo que haber pasado con ella y con los pendejos esos. Pero sin darse mucha mala vida por eso, nuestro slime decidió que era hora de relajarse mientras caminaba llevándose la admiración de todos. Pero eso no quitaba el hecho de que iría a quejarse con el empleado de la tienda de ropa. Y así, mi planeta, llegamos al final de este resumen. Espero que les haya gustado y me dejen su poderoso like, me comenten aquí abajo un saludo a lo que ustedes deseen. También suscríbanse a mi canal, que es gratis y me estarían apoyando de todo corazón. Y saludos y nos vemos en un próximo video.